Hermanos, muy buenos días. Los días ya estoy aquí, el de fundamentos, pero no, ese no nos toca verlo ahorita, ¿verdad? Bienvenidos, me da mucho gusto verlos. Veo caras nuevas, gracias a Dios. Ahorita nos van a presentar, ¿verdad? Nos da gusto verlos a todos. Los que estén viendo el video, pues notarán que el micrófono está pues un poquito raro, ¿verdad? Pues sí, eh, todavía no le agarramos bien la onda, pero primero Dios, que eso no sea un factor de distracción para deleitarnos en la palabra, para escuchar la palabra y para obedecer la palabra. Vamos a orar y vamos a tomar nuestras Biblias en primera carta a Tesalonicenses. Vamos a ver hoy el capítulo 5, ya estamos por terminar la carta del 16 al 18. Capítulo 5, 16 al 18. Vamos a orar. Pues, Padre, venimos delante de ti porque no tenemos ningún otro lugar a donde ir. Solo tú eres santo y solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tu palabra nos protegerá de los ataques del enemigo. Solo tu palabra puede traspasar nuestro corazón, puede discernir nuestros pensamientos, quitar las impurezas, quitar todo lo que no es y llenarnos con lo que sí es. Solamente tu palabra tiene ese poder de transformarnos y de hacernos a la imagen de tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor, a recibirla, que tu Santo Espíritu obre por medio de ella en nuestros corazones. Y pues, Señor, que cada día nos parezcamos más a ti, que cada día tengamos la intención de parecernos más a ti, de crecer y madurar en ti. Alabamos, Padre, Cristo Jesús. Amén. Son 3 versículos que veremos el día de hoy, muy cortos. En la semana, debo confesar que no me acordaba del tercero, decía, el primero ya lo memoricé, listo, palomita. Estad siempre gozosos. Fácil, ¿verdad? El siguiente, oren sin cesar. Ya, palomita, ya lo memoricé. ¿Cuál era el que sigue? ¿Te acuerdas, Luisito? Y el que sigue, ay, ¿cómo era? Era. Bueno, pues costó más trabajo y todavía me sigo confundiendo, pero para eso está la palabra, para ir a ella. Y dice ahí entonces 5:16, estén siempre gozosos. 17, oren sin cesar. Y 18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El título de este mensaje es 3 absolutos de la voluntad de Dios. ¿Por qué decimos absolutos? Cuando tú dices siempre, es un absoluto. No deja cabida a algunas veces no. Es que este hermano siempre llega temprano. Ya sabes, ¿verdad? Hay que estar al pendiente porque va a tocar el timbre o va a tocar a tu puerta a la hora que dijo. Siempre. Bueno, dicen también, siempre hay una primera vez. O siempre existe una excepción a la regla, ¿no? Pero estos son absolutos. Incluye las palabras siempre, incluye las palabras todo, o incluye la palabra sin cesar. Eso pues no se refiere a algún vecino, algún familiar que se llame César, ¿verdad? Yo siempre oro sin César. Pues sí, nunca estoy con él, ¿verdad? Ni lo conozco. Entonces siempre cumplo ese mandamiento. Siempre oro sin César. No, se refiere a sin cesar, sin parar, sin detenerse. Y bueno, vamos a entrar aquí como antecedente. Parece que Pablo les está exhortando a los hermanos sobre cosas que ellos no están practicando. Si ustedes se recuerdan, hemos visto otros pasajes en donde Pablo les reconoce lo que sí están haciendo. Dice, les animo y les exhorto a que hagan esto como ya lo están haciendo. Ahí en 1:3, 1:6 al 10, 2:13 y 14, del 3:6, 4:1, 4:9 y 5:11. Todas esas veces les recuerda, esto ya lo están haciendo. Así que los animo a que lo sigan haciendo o lo mejoren. Pero aquí no da ninguna referencia a esto, lo cual nos puede sugerir que tal vez ellos no estaban haciendo
estos mandamientos que Pablo les dice. Cuando se da una instrucción en un término absoluto, llama nuestra atención. Si alguien por ahí te dice, nunca, 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 nunca muevas una pastilla de las que está ahí, te asustas, ¿verdad? Si nunca la he movido y nunca la muevas, ¿eh? Por favor, esto es para llamar tu atención, para decirte algo que no debes hacer y algo que debes poner en tu mente como algo prohibido para siempre. Eso es en el sentido negativo. En el sentido positivo, es algo a lo que siempre debes prestarle atención y algo que tu mente debe despertar y debes de decir, sí tengo que hacer esto, sí debo hacer esto. Por ejemplo, con los niños, lávate los dientes. Pues ya, ¿verdad? Ya se los lavó, se llegó la noche y ya se va a dormir el niño. ¿Qué tienes que hacer? Lávate los dientes. Ya me los lavé. Otra vez. Se despiertan al día siguiente. Ya vamos a desayunar. Lávate los dientes. Acábate de desayunar. Lávate los dientes. Ya para evitarte la molestia, pues puedes grabar un mensaje ahí en tu celular y ponérselo, ¿verdad? Una bocina, lávate los dientes. Otra es, pues decirle, siempre debes lavar tus dientes. Acuérdate, debes lavarte los dientes. ¿Y por qué? Pues porque es necesario y ya le empiezas a contar de todos los beneficios, ¿verdad? Los absolutos se toman como mandamientos para obedecer o afirmaciones que resaltan un énfasis en la acción. Versículo 16 entonces nos dice, ested siempre gozosos. Y ahí iniciaremos viendo la palabra siempre. Siempre significa en todo tiempo, por siempre, todas las veces, sin cabida a que en alguna ocasión no se realice. También puede significar en cualquier situación. Pablo le escribe también a los filipenses en el 1:3, que ya lo leímos, donde dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Aquí está ejemplificando la ocasión. Siempre que se acuerda de ellos, ¿qué hace? Ora. Y dice el versículo 4 de Filipenses 1, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. Ahí nos deja ver algo Pablo. No se refiere a que siempre, todo el día, él está encerrado en su cuarto, arrodillado, orando. Nos dice, siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias. Así esté trabajando, así esté caminando, así vaya de viaje. Ay, los tesalonicenses, gracias, Señor. Y no necesita tal vez arrodillarse, no necesita dejar lo que está haciendo para hacer algo especial, aunque a veces sí, pero no necesita hacer esto. Simplemente en su mente se está acordando de ellos y está agradeciendo a Dios. También dice que siempre lo hace con gozo. No se acuerda de ellos, ay, los tesalonicenses, tengo que orar por ellos. Sí, porque si no oro por ellos, qué desastre. Sino con gozo, me gozo de orar por ellos. Tengo gusto de orar por ellos, porque sé que también mis oraciones son agradables a Dios y van a ayudar a los hermanos. En su paso por Filipos, y esa es la famosa llamada así, la epístola del gozo, les animo a que la lean, Filipenses solo 4 capítulos, se van a dar cuenta las veces que aparece ahí la palabra gozo, regocijarse, estar alegre, que son aproximadamente 23, si ustedes encuentran más, pues ahí nos avisan, ¿verdad? Pablo en su paso por Filipos, que antes de llegar a la iglesia tesalónica pasó por ahí, él, pues al predicar su mensaje vimos que incluso lo golpearon y lo llevaron a la cárcel. Entonces, nada más de acordarse de Filipos, como que no estimula tanto a que haya gozo en él, porque estuvo en prisión. ¿Se acuerdan que dijimos que no solamente en una celda de por ahí, sino que lo metieron al fondo, donde está más oscuro, donde está frío, donde está húmedo, y le pusieron el famoso cepo?
Es un instrumento de madera y hierro donde sujeta, puede ser sus manos, a sus pies y queda en una posición muy incómoda. Es un instrumento de tortura y un instrumento para que los presos no se escapen. Entonces, imagínense, Pablo está diciendo, siempre doy gracias por ustedes y por el carcelero que cómo me trató. Gracias, Señor, bendícelo. A todos aquellos que me golpearon, por favor, trae una bendición especial sobre ellos. A lo mejor así lo hacía, no sarcásticamente como yo, sino lo hacía de corazón. Y vemos entonces el amor de Pablo, el carácter de Pablo. También dice que él se acuerda con gozo, da gracias y ora por ellos. ¿Qué hizo Pablo en la cárcel de Filipos? Se amargó, reclamó, estuvo ahí golpeando. Sáquenme de aquí, esto es una injusticia, los voy a demandar. Van a ver, soy ciudadano romano. ¿Qué están haciendo? No saben con quién se meten. Como hoy en día, ¿verdad? Algunos hacen eso. Se puso a orar y a cantar alabanzas. Inundó la cárcel con unas alabanzas preciosas. Ahora, con gozo. Esta palabra, para que se acuerden, es el nombre Jairo. Si conocen algún Jairo, pues le pueden decir regocíjate o gozoso. Así, no, ese no soy yo. Sí, tu nombre significa gozoso, significa regocijarse. Esta palabra significa estar alegre, estar feliz. También se puede utilizar como un saludo. Estés bien, regocíjate. El gozo en un diccionario lo encontré y dice que es una emoción. Póngale comillas a esa palabra, emoción, que se identifica con un sentimiento de plenitud y de satisfacción. O sea, cuando algo se cumple, es el resultado de una experiencia de felicidad por el cumplimiento de aquello que esperabas. Se cumplió aquello que estabas esperando y entonces produce en ti gozo, produce en ti satisfacción. Plantaste un árbol, creció y te da frutos y ahora estás contento, ¿verdad? Educaste a tus hijos, crecieron, son hombres de provecho, estás contento. Le metiste mano al carro, no lo echaste a perder y sigue funcionando, estás contento, ¿verdad? El gozo bíblico, a este sí háganle más caso, no tanto a la definición anterior, pero el gozo bíblico viene de Dios, no simplemente de una respuesta emocional y superficial a circunstancias positivas. O sea, cuando tú arreglas algo o haces algo que el resultado fue bueno, externamente recibiste gozo. Pero si le metiste mano al carro y lo descompusiste, ya no trajo gozo, ¿verdad? ¿Qué le tenías que meter mano? Ahí nuestras esposas, ¿verdad? Lo hubieras dejado así, hubieras llamado al mecánico, ahora va a salir más caro. El gozo bíblico viene de Dios, no solamente de haber recibido una satisfacción. El gozo cristiano fluye constantemente de lo que el creyente sabe con certeza de Dios, no lo que se imagina de Dios. Lo que sabe, lo que ha leído en la palabra, lo que ha vivido, lo que ha experimentado con respecto a Dios, lo que sabe con certeza, sobre todo en su relación en cuanto a la salvación, en cuanto a los atributos de Dios. Te encuentras en una dificultad, ¿quién me podrá librar de esto? Pues la palabra dice que Dios puede librar. Entonces, como yo sé que Dios me puede librar, voy a estar gozoso y voy a tener una esperanza en que Dios me puede librar, independientemente cuál sea el resultado, porque Él puede librarme. La pregunta sería, ¿quiere librarme? A veces Él no quiere. Y tú te puedes enojar con Dios. Señor, si tú puedes librarme, ¿por qué no me libras? Porque no quiero. Gracias, Señor, me gozo y me gozaré. Es difícil,
Teóricamente lo podemos anotar, no lo podemos llevar, pero es difícil cuando la respuesta de Dios no es de acuerdo a nuestras peticiones. Entonces recordemos, primer absoluto, estén siempre gozosos. Haciendo un pequeño recuento de dónde aparece el gozo y cómo se puede ver el gozo a lo largo de la Biblia, les voy a citar rápidamente. En el Antiguo Testamento se veía el gozo del pueblo en las fiestas. Dios les decía, te vas a alegrar en tu fiesta, la fiesta que vas a hacer para adoración. Vas a estar alegre, no vas a estar en la fiesta así. Hoy va a haber una fiesta. Hermanos, por favor, no estén así. ¿Qué hora se acaba esto? ¿Por qué me pusieron a romper la piñata? No, hermanos, con gozo, alégrate, es una fiesta. También al ofrecer las primicias, cuando los israelitas tenían el primer fruto de la cosecha, lo llevaban ahí al templo, al santuario, se sentaban, invitaban a los sacerdotes y a toda su familia y se alegraban en una gran fiesta. También en Habacuc 3:17 dice que él se va a regocijar y se alegrará aunque no haya cosecha. Y aunque los rebaños no estén, de todos modos se va a alegrar. ¿Se fijan? En la bendición, bueno, en la prosperidad y en la adversidad. También en la obra de salvación, dice ahí Isaías 61:10, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Había gozo en la ley de Dios, Salmo 119:14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Es lo mismo, pero dicho de otras palabras, había gozo en la palabra de Dios, Jeremías 15:16. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. También dice Nehemías 8:10, fíjense, el gozo del Señor es la fortaleza de tu pueblo. Y Dios mismo se regocija sobre Jerusalén y sobre su pueblo. Isaías 65:19. Ya en el Nuevo Testamento vemos que cuando el ángel se aparece a María, le dice estas palabras, salve, muy favorecida. Esa palabra es la misma, es Jairo. Entonces le pudo haber dicho, regocíjate, alégrate, muy favorecida. ¿Por qué? Porque te traigo una buena noticia. Ahí en Lucas 1:28. También en el Evangelio de Lucas, y aquí me llamó la atención, se encuentra varias veces esta palabra o esta idea del gozo en 3 parábolas que se cuentan ahí en Lucas capítulo 15. Solo las vamos a mencionar y seguramente con mencionarla tú te vas a acordar y vas a saber de qué trata. La parábola de la oveja perdida. Se le pierde una oveja, deja todas, va por esa, regresa y ¿qué hace? Está todo triste. Se regocija, invita a sus amigos, hey, encontré mi oveja. Algún amargado, ¿para qué la perdiste? Gózate, bueno, la perdió, se descuidó, pero la recuperó. Hay gozo, hay alegría. Segunda parábola, y estas 3 parábolas forman un paralelismo. Dios está queriendo mostrar algo a través de 3 historias. La segunda parábola, la moneda perdida. Una ama de casa está ahí, tiene 100 monedas, o 30, o no me acuerdo cuántas dice. Se le pierde una y ¿qué hace? Bueno, sirvió porque barrió, levantó, escombró, agarró todo, ¿verdad? Y ya tiene la casa limpia y resplandeciente. Y ahora sí invita a sus amistades. ¿Qué creen? Encontré la moneda que había perdido. Gócense conmigo, regocíjense, alégrense. Y tercera parábola, yo le voy a cambiar el nombre al que aparece ahí comúnmente. El hijo perdido. ¿Vas a decir, ¿y esa cuál es? El hijo pródigo. Estas 2 parábolas previas están apuntando a esa tercera parábola que todos malinterpretan. Todo mundo cree que está centrada en el hijo que se fue y regresó. Así como las anteriores no están basadas en la oveja que se fue y regresó, ni en la moneda que se fue y regresó. Están basadas en el sujeto que la perdió y la recuperó.
Esta parábola del hijo pródigo está basada en el padre. Perdió un hijo y lo recuperó. ¿Y qué hizo? Le cerró la puerta y no lo aceptó. Se regocijó con una gran fiesta. Mató al toro engordado que no se mataba por cualquier cosa. Su hermano, bueno, ya es otra historia, ¿verdad? Se enojó y dijo, ¿qué les pasa? No se quería gozar, y ahí es a lo que Jesús invita. Esa parábola nos comunica, les está diciendo Jesús a los fariseos, ustedes en lugar de estar todos amargados, porque estos pecadores y las prostitutas y los leprosos están viniendo y están siendo salvados, ustedes están enojados. Gócense y regocíjense porque el Padre los ha traído de nuevo. Ese es el corazón, el sentido de esa parábola. El gozo del Padre por recuperar lo perdido. También en los escritos de Pablo, Pablo es el apóstol del gozo. Hay gozo en la fe, el gozo es fruto del Espíritu Santo, el reino de Dios es gozo, el gozo y la esperanza están muy relacionados. Hay gozo mutuo, tanto en él como en las iglesias. Hay gozo en Dios y en el Señor Jesucristo. La iglesia es su gozo. El estado de ánimo de Pablo es de gozo. Se produce gozo cuando Cristo es predicado, como lo vimos ahorita en la lectura. Etcétera, muchas más. Hasta hay gozo en el martirio, lo dice Pablo. Hay gozo en la debilidad. Hay gozo en su misma muerte. Con los discípulos de Jesús, ellos debían gozarse y alegrarse con la muerte de Jesús, ya que esto significa su propia redención, pero también la exaltación de Cristo. Cuando Pedro quiso detener a Jesús diciéndole, no, Señor, ten cuidado de ti mismo, ¿cómo que vas a ir a Jerusalén y te van a matar? No, que eso nunca pase. Pedro, si eso no pasa, tú no serías salvo. Pedro, si eso no pasa, yo no sería exaltado, yo no voy a ocupar mi trono. Entonces, aunque es doloroso y aunque Jesús no les dice ni lloren, no les dice no tienen que sentir dolor ni tristeza, todo lo contrario, alégrense. Pueden sufrir, pueden llorar, pero voy a resucitar y esto es de beneficio para ustedes. Hay gozo en las promesas. Aquí cuando Jesús anunció que no iba a quedar en la tumba, ese dolor se tenía que convertir en gozo. Decir, bueno, el Señor Jesús morirá y sin duda pues provoca dolor verlo golpeado, verlo ensangrentado, verlo en esa cruz exhibido como una vergüenza para el mundo. Pero dentro de esa vergüenza, esa promesa debía traer gozo tanto a los discípulos como a nosotros hoy en día. Entonces, bueno, ya vimos un poco del gozo a lo largo de la Biblia. Es una introducción, ¿verdad?, al estudio del gozo. Te animo a que lo sigas estudiando y a que lo veas en la palabra, en qué te manda Dios gozarte y cómo hombres fieles de Dios y mujeres también se gozaron aunque la situación era adversa. Ahora te hago una pregunta. Porque aquí hay un mandamiento, estén siempre gozosos. La pregunta no es cómo hacer eso, porque ya lo estás pensando y seguramente ya la notaste. Le tengo que preguntar cómo se logra eso. ¿Cómo puedo estar siempre gozoso? Yo te voy a hacer la pregunta, ¿cómo no puedes estar gozoso? Ya vimos que hay gozo en la fe, hay gozo en la salvación, hay gozo en la iglesia, hay gozo en los hermanos, hay gozo en la debilidad, hay gozo en la muerte, hay gozo en el martirio. ¿Tienes gozo? Si tú dices sinceramente, no tengo gozo, pues habría que ver por qué. ¿Cuál sería la causa de perder el gozo? ¿Cuál creen? Exactamente. Ahí estarías viendo lo de la emoción. Hice algo y no me rindió frutos. Me enojo. Ya no me gocé. Eso sería muy carnal, muy terrenal, muy mundano.
muy de los hombres, ¿verdad? Cualquiera hace eso. ¿Cómo perder el gozo si estás en Cristo? Si tú cada mañana te levantas y le das gracias a Dios porque te salvó, la pregunta es, ¿cómo pierdes ese gozo con el que te despertaste? ¿Qué te hizo perder tu gozo? Estos niños que todo el tiempo están dando lata. Este marido que tengo. Estos vecinos que hacen mucho escándalo, que dejan su baqueta sucia. Ese jefe en el trabajo que molesta. Ese tráfico, el claxon, el carro que no prendió, la comida que se quemó, el perro que ya me rompió el sillón. ¿Pierdes tu gozo así de fácil? Date cuenta, el gozo que es tener la salvación del Señor. ¿Qué cosa puede quitarte ese gozo? ¿Sabes qué? Si hay una cosa que puede quitarte ese gozo, el pecado. En Juan 10:10 nos dice que Satanás, el enemigo, el ladrón, vino para robar, matar y destruir. Y yo aplicándolo en esta frase que te quiero compartir, el pecado se quiere robar tu gozo en la salvación. Hacerte creer que es insignificante, hacerte creer que es cualquier cosa, hacerte pensar que la perdiste, hacerte pensar que no eres digno, que no la mereces, que quién eres tú. Y bueno, todo eso es verdad, pero el Señor te la ha concedido. ¿Y quién eres tú para decir que Cristo no te ha concedido esa salvación? En segundo lugar, vino a matar. El pecado puede matar tus ganas, tu buena intención de ya no intentarlo de nuevo. No, ¿para qué me levanto con gozo si al rato lo voy a perder? El pecado te lleva a tener esas ideas, te quita las ganas, te las mata. ¿Sabes qué? También destruye tu testimonio. Pues sin ese gozo, ¿cómo vives por la vida? Grande gozo, paso todo el tiempo en feliz. ¿Cómo le predicas a otros? Ven a Cristo, hay grande gozo. Ven a Cristo, si quieres. No sé cómo te va a ir a ti, pero a mí me va muy mal. Pero ven a Cristo, ven a Cristo. Trae demasiado gozo. El enemigo quiere robar, matar y destruir tu gozo. Mis hermanos, el gozo es del Señor. El Señor te está ordenando que tengas gozo, pero también el gozo viene incluido en tu kit de nuevo creyente, en el fruto del Espíritu. El Señor lo provee. El Señor no te va a pedir cosas que no te ha dado ya. Si te pide que ames a otros es porque Él ya te amó a ti. Si te pide que tengas misericordia es porque ya tuvo misericordia de ti. Si te pide que te goces es porque Él te da ese gozo sobrenatural. Todo mundo te puede decir, ¿estás loco? ¿Qué no entiendes la tragedia que está sucediendo en tu vida? Y tú tan tranquilo, y tú tienes gozo, y tú cantando alabanzas, Pablo, ahí en la cárcel. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Has perdido la razón? Por eso a veces a los cristianos se les dice que ya les lavaron el cerebro. ¿Por qué? Porque ya no reaccionan normalmente a las situaciones. Situación de adversidad y tú estás en paz, estás con gozo. No, y esto hay que poner énfasis, no que tengas gozo y alegría en lo que te está pasando. A eso se le llama estoicismo, ¿verdad? Esta filosofía estoica creían que mientras más sufrían, más grande iba a ser su salvación. No, tú dices, no tengo sufrimientos hoy en día y te empiezas a pegar, que es la voluntad de Dios que yo sufra. No se refiere a eso, al gozo en el sufrimiento. Se refiere al gozo frente al sufrimiento. Enfrentar las situaciones
con gozo. Recuerden que el gozo es de Dios y también se obtiene de lo que nosotros conocemos acerca de Dios con plena certeza. Si Dios es todopoderoso, si Dios es amoroso, si Dios nos cuida, tengamos gozo ante la situación que presentemos. Número 2, van a decir, ¿no acabaste? Pues no, este tema es muy amplio, el gozo y estar en una actitud de gozo siempre es muy amplio, sigamos estudiando. Pero tenemos que continuar al segundo absoluto, versículo 17, oren sin cesar. En este siguiente absoluto nos está diciendo acerca de la continuidad de algo. Oren sin cesar. Asociándolo al anterior, ¿cómo puedes estar siempre gozoso si no oras? Va de la mano. Ora. ¿Quieres estar siempre gozoso? Ponte a orar. Pídele al Señor que te ayude a estar siempre gozoso. Entonces, quiero estar siempre gozoso, pues siempre debo orar. Ya estás avanzando en esas, ¿verdad? Tengo aquí 3 citas de diferentes autores que se las quiero compartir. Primero 2 y al ratito otra más. La primera cita del hermano Grudem en su teología sistemática dice: la oración no está hecha para que Dios pueda enterarse de lo que necesitamos. Porque Jesús nos dice, su Padre sabe todo lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan en Mateo 6:8. Dios quiere que oremos porque la oración expresa nuestra confianza en Él y es un medio por el cual nuestra confianza en Él puede aumentar. De hecho, tal vez el énfasis primordial de la enseñanza de la Biblia sobre la oración es que debemos orar con fe. Si tú crees que orar solamente es hablarle a Dios, bueno, Dios, el reporte de esta mañana es que amanecimos a 15 grados, mi esposa está aquí a mi lado, todo bien, aquí las noticias. No, la oración, porque algunos dicen, es hablar con Dios. Bueno, no le hables así a Dios, Él ya lo sabe. No le digas lo que Él ya sabe. Bueno, pero Él también ya sabe mis pecados, ¿sí? Él también ya sabe mis necesidades, pues sí. Y entonces, ¿por qué se las vas a decir? Porque vas a mostrar fe, vas a mostrar tu confianza. Señor, vengo ante ti, confiado en que tú me puedes perdonar, porque he pecado. ¿Te das cuenta? El enfoque entonces principal de la oración no es hablar por hablar con Dios, ni llevar como un videoblog que todo el día estés en tu celular contándonos tu día a todo el mundo en las redes. Así con Dios, ¿verdad que sin Dios estos trastes están bien pegados la grasa? Y entonces, dame fuerza para seguir. O sea, eso no estoy diciendo que bueno, algunas cosas sí ameriten que las hables con Dios, pero no se refiere a solamente hablar, sino a tener fe, a tener esa confianza y esa dependencia en Dios. Segunda cita del hermano MacArthur. Para los cristianos, orar es como respirar. Usted no tiene que pensar para respirar, porque la atmósfera que nos rodea ejerce una presión sobre tus pulmones y te obliga a respirar. Por eso es más difícil aguantar la respiración que respirar. Hasta dormidos respiramos, hasta en coma respiramos, inconscientes respiramos. A un bebé cuando nace es lo primero que hace, respira. Esta cita está tomada del libro A Solas con Dios de MacArthur. Es un librito chiquito muy bueno que explica la oración del Padre Nuestro, la oración modelo. Dice aquí que Jesús fue el aire espiritual que Jesús respiró cada día de su vida. Él practicó una comunión interminable entre el Padre y Él, y asimismo mandó a sus discípulos a que lo hicieran. Termino la cita. Orar sin cesar básicamente se refiere a la oración que vuelve a suceder. No es hablar sin parar, sino una oración que ahí está, que vuelves, que regresas, que vuelves a hablar con Él, y a que tengamos una actitud de oración. Ahora, la pregunta
¿Qué es orar? Orar, ya lo dijimos, básicamente es hablar con Dios, pero con el énfasis de tener fe y tener confianza para venir a hablar con Él. También significa rogar o suplicar. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usaba para orar significaba inclinarse, doblarse ante un superior, buscar el favor de otro o solicitar gracia y misericordia. Imagínate en una guerra, el más poderoso vence al más débil y el más débil se inclina, le dice, no me mates, déjame vivir. Se inclina. Está haciendo una oración, obviamente, es entre ellos, pero aquí es hacia con Dios. Hay dos términos que en el Nuevo Testamento se usan más para suplicar y viene unido con postrarse. Se usan generalmente juntos y expresan la idea de humillarse en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque vas a reconocer la grandeza divina y la pequeñez humana, la fortaleza divina y la debilidad humana. Todo aquel que ora es todo aquel que necesita, un necesitado. ¿A quién le vas a pedir? A otro necesitado, al que tiene poder para dártelo. Orar sin cesar también puede referirse a la oración que persiste, una oración que pasan los años y la sigues haciendo. Y aquí viene nuestra tercera cita. El hermano Andrew Murray vio en 1800 a 1900 y dice así: de todos los misterios del mundo de la oración, la necesidad de la oración perseverante es uno de los más grandes. Que el Señor, quien es tan amoroso y quien es tan amoroso y tanto anhela bendecir, tenga que ser invocado vez tras vez y año tras año antes de que llegue la respuesta, es algo que no podemos fácilmente comprender. Y muchas veces tendemos a rendirnos, creyendo que Dios tiene en su designio negarnos esa petición. Pero es hasta que el Señor así lo considera, cuando la medida se ha llenado, que Él da la respuesta. Este hermano hace hasta el ejemplo como si Dios tuviera un recipiente, diciendo, bueno, voy a conceder tu petición hasta que llenes ese recipiente. Y cada oración es una gota. Pues órale, horas, un día, 2 días, 10 años, todavía no se llena el recipiente. 20 años, ahí va a la mitad. Te moriste, bueno, ni modo. Alguien que continúe llenando ese barril, ¿verdad? Porque estás orando por algo, por la salvación de alguien. Y a veces así pasa, que oras por alguien años y años y años. Obviamente ese es un ejemplo que el hermano da, ¿verdad? Pues no es algo real, pero es para darnos una idea. Ahora, Dios conoce, es el único que sabe cuál es esa medida, en qué momento Él puede responder. También existe otra vertiente de que la respuesta del Señor sí realmente sea, no, no voy a conceder tu petición, pero te vas a rendir. No, porque no la sabes. No sabes que la respuesta del Señor es no. Ahora, este hermano te aconseja, no permitas que ninguna demora sacuda nuestra fe. Cada oración de fe conduce a un paso más hacia la victoria, como ese recipiente. Cada oración va llenando el balde. Cada oración también contribuye a que madures y el fruto de acercarte más hacia la voluntad de Dios. Ahora yo elaboré una frase, ya que me animé que tantos hermanos opinaban, dije, ¿por qué yo no? Y elaboré esta frase: cada que oramos, con lo aprendido, ¿verdad? Cada que oramos, creemos. ¿Qué sucede? Nuestra fe aumenta. Cada que oras es un acto de fe, es un acto de confianza en Dios, entonces tu fe crece. Mientras más oras, más aumenta tu fe. Cada que oramos también eso genera esperanza, lo cual te hace más paciente.
Tienes que esperar. Dios no va a responder porque le está tronando los dedos, ¿verdad? Qué blasfemia sería que hicieras algo así. Dios, me urge que me respondas. Muy mal. Entonces, cada que oras te va a generar esperanza y eso te va a hacer paciente. Pues, como mandas un currículum, mandas una solicitud a alguien, pues me quedó de responder. Si te responde otro, me respondió, pero él quedó de responder, me vas a tener que esperar hasta que te respondan. Y eso genera en ti paciencia. Debería generar paciencia. Y 3, cada que oramos, también aceptamos la voluntad y la respuesta de Dios, lo cual nos hace más maduros. Entonces, repito la frase completa ya sin ejemplos ni ilustraciones. Cada que oramos, creemos. Eso aumenta nuestra fe. Cada que oramos, esperamos y eso nos hace pacientes. Cada que oramos, aceptamos, lo cual nos hace maduros. Vamos a avanzar al tercer absoluto. Primero, estén siempre gozosos. Segundo, oren sin cesar. Y tercero, den gracias en todo. Tercer absoluto, den gracias en todo. Esta palabra significa ser agradecidos. Los norteamericanos tienen hasta un día especial ahí en noviembre. Es el día de acción de gracias. Thanksgiving Day. Día de acción de gracias. Vemos en Efesios 5:20 que Pablo les dice algo adicional a lo que nos dice aquí. Busquemos Efesios 5:20. Porque aquí nos dice, den gracias en todo. En Efesios 5:20 nos dice, den siempre gracias por todo. ¿Te fijas? Es más o menos la misma frase, pero es complementaria. Den gracias en todo, se refiere a en toda situación, en cualquier situación. Y den gracias por todo. Por todo lo que venga, todo lo que te enfrentes, todo lo que tengas. El Señor Jesús, al celebrar la Santa Cena, dice que tomó la copa y dio gracias. Todos estamos familiarizados con el hecho de que nos vamos a sentar a comer y damos gracias. ¿Por qué? Porque hay comida. Un misionero, en los años 1800 también, alemán, George Müller, también a él se le ocurrió dar gracias una vez, porque él fundó orfanatos y tenía ahí niños huérfanos que se alimentaba y les daba la palabra. A él se le ocurrió una vez dar gracias cuando todos estaban sentados a la mesa para comer, pero no había comida. Nosotros damos gracias cuando está la comida, ¿verdad? Y él dio gracias cuando no había comida. ¿De qué dio gracias? Pues aceptó la voluntad de Dios, dijo, hoy no hay comida, ni modo, sigamos. Pero alguien tocó a su puerta y le dijo, traigo comida que la reina no quiso, y pues traigo 2 camiones repletos de comida, de pan, ¿los puedo dejar aquí? Pues déjame consultarlo con el consejo de administración. Dame 2 años para orar y te doy la respuesta. Señor respondiendo ahí a la oración, pero el hecho de ser agradecidos cuando hay pan y cuando no hay pan. Pablo siempre dirige también sus saludos acompañados de acción de gracias en todas sus cartas. Pablo el apóstol también de la acción de gracias, el apóstol del gozo y el apóstol de la gratitud, siempre da gracias por los hermanos, aunque lo hayan tratado mal, aunque le haya costado mucho trabajo llegar, aunque haya sufrido, aunque ahora le digan que ni siquiera él es un apóstol, que ya ni siquiera lo van a escuchar, que ya cambiaron de doctrina, él sigue dando gracias. En nuestro tercer absoluto, Pablo dice, den gracias en todo y por todo. Si has recibido algo bueno, da gracias. Si has recibido algo malo, bien. Si estás sano, da gracias. Si estás enfermo,
También, si los demás te aman, da gracias. Si los demás te odian, también. Si estás en tiempo de paz, da gracias. Si estás en tiempo de guerra, también. Los hermanos allá en Ucrania, pues que Dios les dé paz, que Dios les conceda el gozo en medio de esta tribulación terrible. Que Dios les dé esa actitud de ser agradecidos. Dice el resto del versículo, porque esto es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esto se refiere a las tres cosas anteriores. Que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias en todo tiempo. Gozo constante, oración constante, gratitud constante. Hay una cita ahí en Romanos 1:21 con relación a segunda de Timoteo 3, pero voy a leer solo Romanos 1:21 porque está hablando Pablo y dice Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Segunda de Timoteo, lo acabo de citar, 3:2, es para los últimos tiempos, que serán hombres ingratos. Eso nos habla de que la gratitud, la acción de gracias es importante y es un reflejo de los creyentes. Los creyentes siempre darán gracias. Los malos, los impíos, serán ingratos, malagradecidos, desagradecidos. Conclusión, hermanos. Si tenemos al Señor, tenemos gozo. Si necesitamos algo, siempre necesitamos algo, debemos estar en oración. Y si recibimos lo que pedimos o no recibimos lo que pedimos, debemos ser agradecidos. Confiar en que su voluntad se cumple en cada circunstancia. No hay escapatoria, hermanos. Estos mandamientos no tienen excepción a la regla. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Mi hermano, mi querido hermano, querida hermana, gózate, aunque la prueba o la tribulación esté bien dura. Gózate, no hay otra. Gozarse o enojarse. Si te gozas, agradas a Dios. Si te enojas, no lo agradas. Gózate. Solo hay dos opciones. También orar o no orar. Ora en todo y por todo. No menosprecies aquellas cosas que esto no lo voy a llevar en oración, esto yo lo resuelvo. Es fácil, pan comido, cruzar la calle. Cosas tan rutinarias, pues mantente siempre en oración. Busca al Señor siempre. Suplícale, agradécele, confiesa tus pecados y alábale. Si tú analizas, todo el día puedes estar en constante oración, con constante gozo permanente. Si estás alabando al Señor, si confiesas tus pecados, si le agradeces, si le ruegas en súplica, ¿no debería esto llenar toda nuestra mente durante toda nuestra vida? Que así sea. Y por último, hermano, sea agradecido. Como decíamos en la frase, acepta. Si satisface una necesidad del Señor, acéptalo y gózate, sea agradecido. Si no, pues gózate, acéptalo y sea agradecido. Confía en lo que el Señor te dé o en lo que no te dé, y eso, ¿sabes qué? Te va a hacer crecer en tu madurez y tu vida espiritual.
va a aumentar tu fe, va a aumentar tu esperanza y vas a ser maduro. Sigamos estos absolutos que nos da el Señor a través del apóstol Pablo a lo largo de nuestra vida y sigámoslos estudiando, sigamos profundizando en ellos. Vamos a orar. Pues, Padre, te alabamos, te agradecemos, porque tu palabra es tan profunda y a la vez es tan clara, tan simple. Debemos gozarnos, debemos orar, debemos estar agradecidos. Cosas simples que cuando todo sale bien, se nos dan muy fácilmente. Cuando todo va mal, nos cuestan mucho trabajo. Y Señor, tú quieres que haya esa estabilidad en nuestras vidas. Que nuestra manera de responder ante las circunstancias sea básicamente la misma siempre en todo momento. En oración, con gozo y con gratitud. Ayúdanos, Señor, porque con cada paso, con cada circunstancia, tú probarás nuestro carácter, probarás en dónde está fundamentada nuestra fe y hasta dónde te conocemos, que está ligado a cuánto gozo tendremos. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, por el Santo Espíritu que has derramado en nosotros para obedecerte. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen día.